siguiente video vamos a hablar sobre la semejanza de triángulos. Decimos que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Aquí podemos observar el triángulo ABC y el triángulo PQR. Ambos triángulos son semejantes porque tienen la misma forma, pero son de tamaños diferentes. Para indicar matemáticamente que dos triángulos son semejantes, vamos a usar el siguiente símbolo. Este símbolo lo vamos a leer como semejanza. Así que dos triángulos son semejantes si solo si hay una correspondencia entre ambos, tal que sus ángulos homólogos sean congruentes. ¿Qué significa eso? Que los tres ángulos interiores de mi triángulo ABC deben de ser congruentes con los tres ángulos interiores del triángulo PQR. Esto es, que el ángulo A sea congruente con el ángulo P, que el ángulo B sea congruente con el ángulo Q y que el ángulo C sea congruente con el ángulo R. Esa es una de las condiciones que deben de cumplir mis triángulos para que sean semejantes. Pero además, las medidas de sus lados correspondientes deben ser proporcionales. Esto es, si yo comparo el lado AB con su correspondiente, que es el lado PQ del triángulo PQR, al hacer esa comparativa de AB entre PQ, voy a obtener un valor determinado. Y ese valor debe ser igual a la comparación que yo haga entre el lado BC con su correspondiente, que es el lado QR, o sea, BC entre QR. Y también debe ser igual al hacer la comparación del lado AC entre el lado PR. Al hacer esas comparativas, los resultados de esas comparaciones todas deben de ser iguales. Si esa condición se cumple, entonces podemos decir que nuestros triángulos son semejantes. Así que recordemos que cuando dos triángulos son semejantes, lo que se tiene que cumplir es que sus ángulos homólogos sean congruentes y que las medidas de sus lados correspondientes sean proporcionales. Para demostrar la semejanza entre triángulos, podemos usar uno de los tres criterios siguientes. El primero es el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Y para este caso, lo que tenemos que demostrar es que si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos del otro triángulo, entonces podemos tener la certeza de que esos dos triángulos son semejantes. En este caso, si yo tengo el triángulo ABC y el triángulo PQR y demuestro que el ángulo BAC es congruente con el ángulo UPR y además el ángulo ACB es correspondiente con el ángulo PRQ, puedo tener entonces la certeza de que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR por el criterio ángulo-ángulo. Para este criterio no es necesario demostrar que el ángulo B es congruente con el ángulo Q, ya que hay una propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Así que si yo ya demostré que el ángulo A y el ángulo C de mi primer triángulo son congruentes con el ángulo P y el ángulo R de mi segundo triángulo, entonces el ángulo B tiene que ser igual al ángulo Q. Por lo tanto, basta con solo demostrar que dos ángulos de mi primer triángulo son congruentes con dos ángulos de mi segundo triángulo para que esos dos triángulos sean semejantes. El segundo criterio que podemos emplear para demostrar la semejanza entre dos triángulos es el criterio lado-lado-lado. Para este caso, si las medidas de los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Para explicar más ampliamente este criterio, vamos a considerar que tenemos nuestro triángulo ABC y nuestro triángulo PQR, el cual vamos a demostrar que son semejantes.
Para ello necesitamos las dimensiones de sus lados. Entonces lo que vamos a buscar es los lados correspondientes y hacer sus comparaciones para demostrar su proporcionalidad. En este caso, yo voy a dividir o a comparar el lado AB con el lado PQ. En este caso, si divido 12 entre 3, el valor es 4. Comparamos después el lado BC con el lado QR y al hacer esa comparativa 20 entre 5 me da 4. Posteriormente el tercer lado que es AC entre PR, 24 entre 6 me da 4. Como las tres razones me dan el mismo valor, decimos que esos lados son proporcionales. Si una de estas tres razones no me diera el mismo valor que las otras dos, entonces esos triángulos no son semejantes. En este caso, como las tres proporciones me dieron el mismo valor que es 4, entonces podemos concluir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR por el criterio lado, lado, lado. El tercer criterio de semejanza es lado, ángulo, lado. Si las medidas de dos lados de un triángulo son proporcionales a las medidas de dos lados correspondientes de otro triángulo y los ángulos que se forman entre estos lados son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Para dejar más claro este criterio, tenemos aquí nuestro triángulo ABC y nuestro triángulo PQR. Vamos a demostrar el criterio de semejanza lado, ángulo, lado empleando estos dos triángulos. Para ello necesitamos saber las medidas al menos de dos lados del triángulo y esos lados tienen que ser prácticamente lados correspondientes uno del otro. En este caso AB correspondiente con PQ y BC correspondiente con QR. Si yo hago mi comparativa y saco la razón que hay de el lado AB entre el lado PQ, que sería 2 entre 3, me va a dar 4. Y si hago la comparativa y saco la razón de BC entre QR, que es 20 entre 5, también me va a dar 4. Con esto entonces estamos comprobando que el lado AB, el lado PQ son proporcionales y que el lado BC con el lado QR también son proporcionales y esa proporción es 4. Nos falta entonces el ángulo. El ángulo que tenemos que demostrar que son congruentes sería el ángulo B con el ángulo Q. O lo que es lo mismo, ABC con PQR tienen que ser congruentes. En este caso tienen que ser iguales. Si yo demuestro que esos dos ángulos son congruentes, entonces mediante el criterio lado, ángulo, lado, yo puedo demostrar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. Importante, el ángulo que yo tengo que emplear para demostrar la semejanza es el ángulo que se encuentra en medio de los lados que estoy utilizando en este criterio de semejanza. Y hasta aquí el tema de semejanza de triángulos. Gracias.